Hola, bienvenidos al canal del cultivo del tomate. En esta oportunidad vamos a ver cómo se desarrollan las raíces de una planta de tomate bajo diversas situaciones. Sean ustedes bienvenidos. En la parte de atrás tengo un dibujo de una planta de tomate y vamos a aprovechar esa planta para hacerles un dibujito de cómo crecen las raíces de las plantas y usando al tomate como ejemplo, aunque también pudiéramos usar al maíz. Entonces, fíjense, el tomate es una planta que en condiciones normales tiene una raíz principal y de la raíz principal salen raíces laterales. De esas raíces laterales salen raíces terciarias que se van ramificando igual hacia este lado. ¿Ok? Y hacen un patrón de esta naturaleza. ¿Qué significa esto? Primero, tenemos un proceso que se llama geotropismo positivo. Quiere decir que la raíz busca crecer en forma vertical hacia abajo. Y si bien las laterales las saca en forma horizontal, todas las raíces que forman van creciendo hacia abajo. ¿Ok? Entonces, eso es motivado al geotropismo positivo. ¿Ok? Cada una de las ramificaciones. Y estas ramificaciones van teniendo otras ramificaciones hasta llegar a los pelos absorbentes. ¿Ok? Entonces, las ramas laterales, las raíces laterales van creciendo un poquito más horizontal, pero siempre ligeramente inclinadas hacia abajo. Y la planta de tomate tiene adicional una zona aquí donde el tallo tiene primordios radicales que si nosotros hiciéramos un aporque y le agregáramos tierra allí saldrían otras plantas, otras hojas, buscando generar raíces. Ahora, este es el crecimiento ideal de una planta de tomate. Vamos a ver distintas cosas que pueden afectar la forma en que crecen las raíces. Vamos a ver ahora otro escenario. Vamos a ver el escenario donde la planta de tomate tiene una cinta de goteo donde está cayendo humedad. Y aquí se forma lo que en el canal del Fertirriego explicamos como el bulbo húmedo. Entonces hay una zona donde hay mucha humedad, hay una zona donde hay menos humedad, hay una zona donde hay menos humedad y aquí se forman unas zonas más secas. Mientras más cerca de esto es la zona más húmeda. Ahora, ¿qué hacen las raíces? Las raíces ya en este escenario no van a crecer como crecieron en el ejemplo anterior. Aquí las raíces van a crecer hacia acá y se van a ubicar en estas zonas de aquí. Y van a ver muy pocas raíces hacia esta zona y prácticamente ninguna raíz de este lado. Ese patrón de distribución de las raíces es porque aquí ocurren dos fenómenos. Uno, el geotropismo positivo que hace que las raíces crezcan hacia abajo, pero luego ocurre otro que se llama hidrotropismo positivo, que es que las raíces van creciendo buscando la humedad en el suelo. Entonces las plantas de tomate en este caso estarían buscando dos cosas. Estarían buscando humedad y estarían buscando el crecimiento hacia la gravedad, hacia el centro de la tierra, por el geotropismo positivo. Este es otro patrón de distribución de raíces que se presenta en las plantas, en este caso una planta de tomate, cuando hay un patrón de riego localizado, porque el riego por goteo no moja todo el suelo, sino moja solo una parte de la superficie del suelo. Y es allí, en esas zonas húmedas, donde nosotros vamos a conseguir las raíces. Este patrón de crecimiento es muy importante porque esto nos permite resolver muchos problemas que se presentan en los cultivos. Entonces, en el caso del tomate, se presenta esta situación. ¿Ok? Vamos a ver ahora el caso de que estemos en una planta de tomate dentro de un invernadero. Entonces, generalmente en el riego por goteo dentro de un invernadero existen dos cintas de goteo. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? Aquí se forma una humedad
Pero esta humedad ya no puede bajar abiertamente y se acumula la humedad hacia esta parte baja del contenedor, del sitio, del cantero donde están creciendo las plantas. Puede que aquí el suelo, el sustrato esté seco y aquí haber exceso de humedad. Por eso, cuando se colocan sensores para medir la humedad en el sustrato, es distinto si lo colocamos aquí, si lo colocamos aquí o si lo colocamos que esté tocando el fondo del sustrato. Hay una variación de la humedad del sustrato dependiendo del contenedor. Incluso la forma del contenedor también afecta. Porque, por ejemplo, si tenemos lana de roca, la lana de roca son unas tablas así horizontales de muy poca profundidad, con la idea de que la humedad se distribuya así de una manera muy uniforme, aunado a que la lana de roca se le riega con alta frecuencia y con poca agua. Otra cosa que se hace en la lana de roca es que se colocan unas bandejas donde se recoge todo el agua que sobra y luego esa puede volver a ser reutilizada, preferiblemente después de pasar por un proceso de desinfección. ¿Ok? Ese en el caso de que estemos sembrando con tomate en lana de roca. ¿Ok? Otro caso que habíamos usado eran contenedores muy profundos. ¿Ok? Esto lo estuvimos viendo con algunos clientes durante un tiempo y se presentaba que la humedad estaba aquí, en la parte de abajo. Y toda esta parte se mantenía muy seca. ¿Ok? Entonces, ya vimos distintos tipos de distribución de las raíces en la planta de tomate. Vamos a verlo en un suelo que tiene problemas. Ya no lo estamos viendo en un invernadero. Vamos a suponer un terreno donde solo se pase rastra, donde no se utilice ni arado ni subsolador y que se lleve año tras año, solo usando la rastra para preparar el suelo. Se forman dos capas de suelo. Una capa que hasta donde llegan los discos de la rastra, que el suelo puede estar, si se quiere, suelto. ¿Ok? Y se forma una capa muy dura, que incluso uno le da con una pala, un pico y rebota, ¡ping! Rebota, ¿ok? Por lo duro que está. Esa capa generalmente es impermeable. Entonces el agua llega y se acumula de esta manera. Muy parecido como ocurre con la lana de roca, porque en vez de aprovechar la humedad del suelo en profundidad, solo tenemos el agua en la superficie y el resto seco. Entonces, ¿qué hacen las raíces en este caso? Las raíces en este caso hacen este movimiento. ¿Ok? Esta es una situación extremadamente desfavorable porque en estas zonas de alta humedad pueden presentarse muchos problemas de enfermedades, como pudieran ser, por ejemplo, Phytium, Phytophthora, ¿ok? Y pudieran presentarse problemas de nemátodos, porque es una zona donde se acumula la humedad producto de no preparar el suelo adecuadamente. Por eso es que es importante el uso de la rastra y del subsolador para romper esta capa dura que impide el desarrollo de la planta. Bueno, y viendo la explicación de cómo se distribuyen las raíces de una planta de tomate dependiendo del tipo de sistema de riego que se utiliza y la forma como se riega, así concluye otro video más del canal del cultivo de tomate. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para informarles cada vez que subamos un nuevo video para ustedes.